comprenden. Pero no hay cosa más satisfactoria que el pecado. Por eso antecede a él una tentación. Pero, ¿qué produce después de ese momento? O sea, hubiera sido el final de José como fue si hubiera aceptado la relación de la esposa de Potifar. Hubiera sido la relación de la vida de la iglesia como fue si Satanás hubiera aceptado una de las 3 tentaciones de Satanás en el monte. Jesús hubiera aceptado una de las 3 tentaciones de Satanás. No, o sea, decir no en el proceso de la concupiscencia es doloroso. Y desde luego aquí representa precisamente eso. Recibir la palabra de Dios es dulce, ejecutarla, llevarla a cabo, entrar en ese... Oiga, saber que Dios, el propósito de Dios para mí es bien, eso es dulce, pero el entender que ese bien requiere de mí un esfuerzo, un compromiso, un sacrificio, un abandono al pecado, un abandono a la maldad, oiga, eso es amargo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a Ezequiel le tocaba esa responsabilidad. Tú tienes ahora que hablarle a gente de un corazón duro, de una cabeza, de una cerviz inamovible. Y lo que tú le vas a decir es lo que yo quiero que le diga. Pero ellos no te aceptarán, ellos no te creerán, ellos no te escucharán. Esto es amargo hacerlo. Ahora fíjese que Juan le están diciendo lo mismo. Te voy a dar el libro para que lo comas. Lo que vas a comer es dulce. Lo que vas a digerir es amargo. Pero esto es necesario porque todavía tendrás que profetizar a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchas lenguas y a muchos reyes. Oiga, y esto, crean, que cobra para mí esto es lo que hace cobrar para mí una relevancia el libro de Apocalipsis, extraordinario, porque la inmensa mayoría de los que trabajan con la escatología apocalíptica se montan en el potro de la nube y se pierden de realidad de la vida misma. Y fíjense que aquí lo han llevado justo al medio del camino. Y qué interesante que en el capítulo 10, justo al medio del camino, para decirle, compadre, todo esto va a suceder. Y lo que se te ha revelado aquí del bienestar de la iglesia, del bienestar del pueblo de Dios, del triunfo del bien sobre el mal, eso va a suceder. Y el ángel dice, y yo juro por el Dios del cielo, por el que hizo el mar, el cielo, la tierra, todo lo que existe, yo juro por ese Dios, que esto va a suceder. Pero antes, tendrás que ir a muchos pueblos, a muchas lenguas, a muchas naciones, a muchos reyes, a hablarle del contenido de este libro, que es dulce al paladar del que tiene buena disposición para recibirlo, pero se hace amargo en el vientre a la hora de poderlo comunicar, porque es el proceso de negación, es el proceso que da espalda al pecado, a la concupiscencia del hombre, que es esa capa que nos lleva a tambalear en la vida, a ser ambivalente, a errar, a desacertar el blanco, etc. Yo creo, por eso dije que aquí usted puede discrepar de mí, pero yo creo con toda honradez que si en alguna posición estamos nosotros al presente, es en la posición del capítulo 10 de Apocalipsis, hablándole a naciones, a pueblos, a lenguas, a reyes, de que sí va a suceder lo que Dios destinó, lo que Dios demarcó, va a suceder. Fíjese, por eso Juan concluye su libro Apocalipsis diciendo, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Por eso yo decía la semana pasada, lo importante es que vivir bajo el marco de la esperanza del retorno de Jesucristo. O sea, porque
es como un elemento catalítico. Indistintamente, miren, yo con toda honradez, distintamente las escuelas y como opine uno y otro, pero el vivir bajo esa influencia del inminente retorno de Jesús, de ese sentido de que el Señor un día vendrá, de que el mal un día será erradicado, de que un día las fuerzas del mal serán destruidas. Oiga, eso es un elemento catalítico en el alma que le permite al ser humano que cree en Dios, que mantiene viva su esperanza en Dios, de que algo bueno está por suceder. No da sentido a la vida cristiana, da sentido a la experiencia de la fe. O sea, había un cántico hermosísimo, precisamente así: algo bueno un día de esto va a pasarme, ¿verdad? O sea, es ese elemento. Yo recuerdo, yo tuve una tía que, pobrecita, vivió y murió, esperando a su hermana que llegara de Estados Unidos a visitarla. Y yo, claro, en aquel tiempo no le prestaba atención. Ahora a veces, haciendo remembranza de la niñez, la escucho hablando con mi papá y digo: bendito, pobrecita. Ella decía: a veces yo estoy en la cocina y siento un carro que se para frente a mi casa y salgo corriendo porque pienso que es Vita, que era su hermana, la que había venido a Estados Unidos a visitar. Y a veces son las 3 y las 4 de la mañana y miro por la ventana y veo un taxi que se detiene y salgo corriendo porque pienso que es Vita que ha venido a visitar. Ella vivió y murió precisamente con esa expectación. Y ella hablaba de eso constantemente. Fíjense que Pablo le habla a los creyentes de Tesalónica y a los creyentes de Corinto que han comenzado a dudar con respecto al retorno de Cristo. Y cuando Pablo les habla, termina diciéndoles: consolaos los unos a los otros con estas palabras. Mire, lo que hace distinto, lo que hace grande la fe cristiana versus las otras religiones del mundo que tienen sus virtudes. Yo no tengo por qué quitarle crédito al hinduismo, ni tengo por qué quitarle crédito al islamismo, ni al budismo, ¿no? Tienen sus méritos, oiga, cuando tienen millones de gente siguiéndole, por algo es. Ahora, yo sí puedo decir, permítame decirlo así, con un orgullo sántico, un santo orgullo, que de las 5 religiones más grandes del mundo, el cristianismo es la que más esperanza expone al corazón del ser humano. Mire, de las 5 religiones del mundo, la que más esperanza pone antes del cristianismo con respecto a la eternidad al ser humano es el hinduismo. Es la que más se acerca en ese sentido. Pero fíjese cuán distante es su esperanza. Para tú llegar a ser un eón de perfección, tú tienes que morirte y reencarnar 32.000 veces. Y es lo más cerca. O sea, es lo más cerca de esperanza que hay. Entonces, desde luego, te mueres como mosquito, reencarnas como serpiente, te mueres como serpiente, reencarnas como cucaracha, te mueres como cucaracha, reencarnas como ratón, te mueres, reencarnas como pez, sigues por ahí y más o menos cuando tú te has convertido en una hermosa y robusta vaca, ya ahí está llegando, no está muy lejos o sea, fíjense. Oiga, si la esperanza cristiana tuviera que depender de 32.000 reencarnaciones para llegar a un nivel de perfección, sería ridículo. ¿Y el budismo también propone lo mismo? Sí, el budismo también. Sí, sí, pero digo, sí. en esa magnitud. Sí, todos son a base de ones. O sea, claro, en el budismo son fuerzas eonísticas que van